Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro conversatorio del día de hoy. En el contexto de la consulta pública del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Ranitas de Darwin. ¿Ya? Así que le damos la bienvenida a todas y a todos. Estamos muy contentos de poder estar haciendo esta actividad el día de hoy. Así que ahí les vamos pidiendo a todos que se vayan sumando y como lo van haciendo nos pueden ir comentando y saludando en el chat. Ahí, bueno, estamos mostrando nuestro afiche de difusión para la actividad del día de hoy. Y queremos contarle entonces también un poco de cómo vamos a distribuir este espacio y esta jornada que tenemos para ustedes. Ahora estamos en este momento, bueno, de dando la bienvenida y algunas indicaciones. Luego de eso, quien habla, Sergio Rivas Sánchez del Departamento de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente. Voy a comentarles también un poquito, muy brevemente, lo que ya vimos en el webinar de inicio de esta consulta pública el día 14 de marzo. Ahí recordarles algunas indicaciones de los plazos y cómo pueden hacer sus observaciones. Una vez que hagamos esa contextualización, entonces pasaremos ahí al momento central de la actividad del día de hoy. Nosotros le hemos dado esta dinámica, este nombre de conversatorio, seminario, y para eso entonces vamos a tener un panel ahí conformado en la moderación por Charif Tala, quien es jefe del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente. Y vamos a tener entonces también como invitados y como panelistas quienes nos van a ahí contar desde su propia experiencia. Tenemos a Andrés Valenzuela Sánchez, él es presidente de la ONG Ranita de Darwin. Y tenemos también a Alexis Gajardo Rivas, él es guardaparque de CONAF del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener una instancia en donde cada uno de nuestros panelistas, siempre ahí moderados por Charif, van a exponer en relación a este tema, lo que nos convoca, el plan recoge de las ranitas de Darwin, y luego ahí vamos a tener algunas preguntas para iniciar las conversaciones y por supuesto vamos a tener también un espacio de preguntas, comentarios. La idea es que ustedes puedan participar, puedan ir dejando sus comentarios en el chat, puedan ir haciéndonos también preguntas para nuestros panelistas principalmente a través del botón preguntas y respuestas que tenemos aquí abajo en la barra horizontal aquí en Zoom. La idea es que todas sus consultas, todas sus preguntas puedan hacerlas a través de este botón ahí que nos permite para la posterioridad de esta actividad poder también sistematizar, etcétera, todo lo que ustedes nos vayan preguntando. Y que sigamos ocupando el chat como lo estamos haciendo hasta ahora para saludar, ir dejando sus comentarios a lo que vayan conversando y exponiendo nuestros panelistas. Recordarles que esta actividad está siendo grabada y va a estar disponibilizada entonces después en nuestro portal de consulta ciudadana para que las personas que por alguna razón no se pudieron conectar hoy día puedan tener acceso a esta actividad. Dicho eso, entonces, y cuando ya tenemos más de 35 personas que nos acompañan el día de hoy, ahí saludamos a todos quienes nos han ido saludando y nos han ido dejando mensajes en el chat. Saludamos ahí a Peter Guerrero, saludamos a Bastián Santana, a Miguel Vergara, eh, Andrea Germans, Isabel Barriento, etcétera. Todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Y les agradecemos entonces mucho el que hoy día nos puedan estar acompañando en esta actividad. Como ya hemos dicho, en el contexto de la consulta pública del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Ranitas de Darwin, que y ahora les voy a ir comentando un poquito y recordando lo que ya vimos en el webinar de inicio del día 14 de marzo, contarles un poquito en relación a los plazos y fechas en el que estamos
inserto para esta consulta ciudadana. Este proceso de consulta ciudadana, consulta pública, comenzó el 18 de febrero del año en curso y está disponible hasta el 1 de abril de también el año en curso. Ahí hay un error de tipeo, es hasta el 2000, por supuesto, el año 2025, que es el año en el que estamos hoy, y que 30 días hábiles entonces en que esta consulta está disponible en el portal de consulta ciudadana. ¿Cómo ustedes pueden participar, revisar toda la información que tenemos en relación a este proceso, su resolución de inicio? ¿Cómo puedan volver a revisar quizá el webinar que se hizo el día 14 de marzo, en donde ahí se detalló, se explicó la propuesta, ¿verdad?, para este plan? Pueden ingresar entonces a consultaciudadanas.mma.gov.cl. Lo vamos a disponer también este enlace en el chat para que ustedes ahí puedan revisarlo. Y ahí ustedes también pueden hacer sus observaciones, ¿sí? Entonces ahí ustedes pinchan ver consultas abiertas, le va a salir esta consulta pública que hoy día está vigente. eh, el plan recoge de la ranita de Darwin y ahí entonces pueden hacer sus observaciones hasta el día 1 de abril. ¿Ok? Así que ahí los invitamos a todos y a todas a que vayan formulando sus comentarios, sus aportes, sus observaciones a este proceso. Dicho eso, entonces, y cuando ya ahí tenemos más de 40 personas y saludamos, por ejemplo, a Ruth Enríquez, que nos saluda desde Coltauco, y le damos la bienvenida. Dicho eso, entonces voy a dejar de compartir pantalla y como lo habíamos adelantado ahí en el programa que estuvimos revisando, vamos a pasar ahora entonces a la instancia de conversatorio y reiterarle entonces que vamos a tener ahí a nuestros panelistas que van a estar exponiendo y luego conversando con Charif. Y además vamos a tener nuestro espacio de consultas, preguntas, comentarios. Ustedes pueden ir ahí haciendo sus preguntas en el botón de pregunta y respuesta que está aquí abajito en la barra horizontal. Y también en caso de quienes lo prefieran, pueden levantar la mano y se activa el micrófono y nos pueden hacer sus opiniones, preguntas a viva voz. Así que esa es un poquito la dinámica del espacio. Ojalá que le podamos sacar ahí el máximo de provecho. Esa es la idea de esta actividad. Dicho eso, entonces le doy el pase a Charif Tala, jefe del Departamento de Conservación de Especies y quien entonces ahora va a ir a moderar este conversatorio, esta actividad. Adelante, Charif. Muchas gracias, Sergio, por las palabras y por recordarnos el contexto de la consulta pública y por lo tanto invitar a todos y a todas a que revisen el documento y de considerarlo así pertinente, necesario, nos hagan sus observaciones, háganlas a través de ese canal. Las preguntas que formulen acá o los comentarios que puedan formular aquí en el chat o en la sección de preguntas no son integrados directamente hacia el portal de consulta pública. Por lo tanto, si tienen alguna observación respecto del plan, háganlo a través de ese mecanismo. Bueno, y sin más, quiero dar paso a dos presentaciones. Nos van a hacer dos presentaciones, ya lo vieron en la imagen de inicio. Andrés por un lado y Alexis también nos van a presentar la experiencia, el trabajo que han venido desarrollando con distintas datas. Y vamos a partir con Andrés Valenzuela Sánchez. Él es médico veterinario de formación. Es doctor en medicina de la conservación de la Universidad Andrés Bello y la verdad es que Andrés desde Renacuajo en realidad ya mostró su interés por los anfibios, dedicándose muy tempranamente a la investigación y a la conservación de anfibios, siempre con un foco importante en salud. Y vamos a ver por ahí parte de ese trabajo. Ahora, y es ese mismo interés el que lo llevó junto con otras personas en el año 2015 a impulsar y participar de la creación de la Asociación Ranita de Darwin.
la ONG Ranita Darwin, como la conocemos también, es la primera organización sin fines de lucro de Chile que ha sido creada específicamente para la investigación y la conservación de los anfibios de Chile, teniendo un foco fundamental con ranitas de Darwin, que es lo que hoy en día nos convoca. Andrés es hoy día presidente de la Asociación Ranita Darwin, es presidente también del Comité de Gobernanza de la Estrategia Binacional de las ranitas de Darwin, una estrategia elaborada en conjunto por una serie de actores, organizaciones públicas, privadas, investigadores, ONG, tanto del Chile como de Argentina, y que ha sido una pieza importante y que, aunque yo no he visto la presentación, pero quizás Andrés algo va a comentar, ha sido un artífice importante en la generación de la propuesta del Plan Recoge. Es también hoy en día un investigador permanente en salud de fauna silvestre en la Sociedad Zoológica de Londres. De hecho, se conecta desde Londres en este momento Andrés, y es subdirector del Magíster de Biología de Fauna Silvestre y Salud de Fauna Silvestre que tiene el Royal Veterinary College. Eh, y también es el copresidente del grupo de trabajo de comunicación y educación del grupo de especialistas de la UICN. Por lo tanto, eh, desde que ya se recibió, ha estado trabajando en anfibios y hoy día nos va a contar de su experiencia, de su trabajo también con Ranita Darwin. Y bueno, escuchémoslos a él, así es que la pantalla es tuya, tienes que compartir pantalla, Andrés, para poder ver tu presentación. Así es que te doy el pase. Ahí ya estamos viendo la pantalla. Perfecto, ahí está en modo, se salió del modo Sí, presentación. sí, 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 que no encontraba el Ahí micrófono. está. Ahí sí. Muchas gracias, Charif, por esa introducción muy detallada y hasta yo encontré que sonó interesante mi currículum. Y muchas gracias a todas y todos los que se conectan en el conversatorio de hoy. Yo les voy a conversar un poco, un resumen de las cosas que hemos venido implementando con la ONG Ranita de Darwin, pero también con muchas otras instituciones en torno a la conservación de las ranitas de Darwin y que tiene directa relación con esta propuesta de plan recoge que se encuentra en consulta pública. Voy a avanzar a la otra. Me gusta empezar estas presentaciones siempre mostrando esta ilustración que hizo una integrante de nuestra ONG, que muestra los diferentes tipos de ambientes que ocupan los anfibios, porque la gente tiende a pensar que los anfibios están siempre asociados a cuerpos de agua, a pozas, ríos, riachuelos, pero la verdad es que existen diferentes tipos de estrategias de vida de los anfibios. Existen anfibios que crían en pozas, como el sapito de cuatro ojos, o que son más acuáticos, como la rana chilena, pero también existen muchos anfibios que viven dentro del bosque. Y esa es la situación en el sur de Chile, sobre todo. Muchos de los anfibios nativos que tenemos viven en el bosque. Y algunos de esos anfibios incluso no viven asociados al agua, son 100% terrestres. Y el caso más icónico de esto es la ranita de Darwin del sur. Nosotros como ONG Ranita de Darwin, y este también es uno de las metas de la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin, pero también queda plasmado en el espíritu de la propuesta de Plan Recoge, es que las ranitas estos planes de conservación y iniciativas de conservación buscan proteger a las ranitas de Darwin, pero también de la mano de eso proteger al bosque templado austral del sur de Chile y ocupar esta especie como una bandera para la protección de estos ecosistemas que son importantes para la ranita, para otros animales, pero también para nosotros como seres humanos. Y con esa idea en mente, en 2015, como mencionó Charif, iniciamos la ONG Ranita de Darwin. Y la ONG Ranita de Darwin desde un comienzo nos hemos enfocado en tres pilares principales, que es, como sale aquí en nuestra página web, es educación, investigación y conservación. Y tratamos de alguna u otra forma mezclar estos tres pilares en los diferentes proyectos que llevamos a cabo. Este es un resumen bien general de los proyectos que tenemos actualmente.
Y muchos de estos proyectos tienen directa relación con acciones que están presentes en la propuesta del plan Recoge de las Ranitas de Darwin. No voy a dar el número exacto de cuáles acciones, pero varias de estas acciones tienen relación con el plan. Y por ejemplo, los temas de investigación, siempre hemos tratado de desarrollar investigación que tenga una aplicación en conservación de anfibios y de ranitas de Darwin. Obviamente estoy presentando yo, pero detrás mío hay un equipo increíble de profesionales que trabajan en nuestra organización. No somos una organización muy grande, pero tenemos un equipo que realiza un gran trabajo, incluidas algunas personas que están conectadas ahora, como Claudia Faure, que fue una persona fundamental en el desarrollo de la propuesta del Plan Recoge, y también Bastián Santana, Soledad Delgado, y ahí algunos otros de los integrantes de la asociación. Y muy importante también, aparte del equipo central de la ONG Ranita de Darwin, es que el trabajo que hemos venido implementando y lo que les voy a mostrar rápidamente en las siguientes diapositivas es un trabajo de colaboración. No lo podríamos haber hecho nosotros solos y es un buen mensaje mostrar que colaborando se puede ir avanzando. Y entre ellos, por ejemplo, destaca la Universidad Andrés Bello, pero también organismos públicos como el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Agrícola y Ganadero y otras ONGs e incluso empresas privadas que han colaborado en la conservación de las ranitas de Darwin. Y también quería mencionarle que gran parte del trabajo que nosotros hemos hecho, y también está relacionado a mi desarrollo como investigador, se asocia a una de las principales amenazas de las ranitas de Darwin, que es la quitridiomicosis. La quitridiomicosis es una enfermedad que es producida por un hongo microscópico. Entonces en esta ilustración ustedes pueden ver cómo se ve este hongo cuando uno lo mira bajo el microscopio. Y este hongo microscopio afecta la piel de las ranitas, produce enfermedad en las ranitas y en las ranitas de Darwin produce mortalidad. Cuando una ranita se infecta con el hongo es muy probable que se muera y por eso es una gran amenaza para esta especie, pero también para muchos otros anfibios en el mundo. Y de hecho ha sido descrita como la peor enfermedad infecciosa jamás descrita, tanto por el número de especies que afecta, pero por la capacidad de producir extinciones de especies completas. Y en otras partes del mundo pensamos que alrededor de 90 especies de anfibios se pueden haber extinto a causa de esta enfermedad. Y en Chile, la ranita de Darwin del Norte, que no se ve desde el año 1981, es muy posible que una de las causas principales de su desaparición sea esta enfermedad infecciosa. Voy a contarles rápidamente los diferentes proyectos que venimos implementando con la ONG Ranita de Darwin en colaboración con otras instituciones. Uno de ellos es un monitoreo a largo plazo de poblaciones de ranitas de Darwin, que lo venimos implementando desde el año 2014 en diferentes poblaciones a lo largo de la distribución de la especie, desde el norte en la cordillera Nahuelbuta hasta el sur en la región de Aysén. Este estudio ha servido para avanzar el conocimiento de las ranitas de Darwin, de su ecología poblacional, ha estado asociado a muchas publicaciones científicas, incluso portadas de algunas revistas científicas donde hemos logrado posicionar a la ranita de Darwin y mostrar a la ranita de Darwin como un modelo de estudio de la fauna silvestre a nivel mundial. Pero una de las cosas más interesantes que nos ha permitido este monitoreo a largo plazo es primero detectar una situación que está pasando al menos en una de las poblaciones de ranita de Darwin que monitoreamos. Es una población que está en la cordillera de Nahuelbuta. Esta población está afectada por el hongo quítrido, por la quitridomicosis, esta enfermedad que les comenté. Sin embargo, esta población, pese a tener esta enfermedad presente, está estable, no está disminuyendo, y esto es gracias a una compensación que existe en esa población, que hace referencia a que los machos de la población, que en esta especie los machos crían los renacuajos en su saco vocal, en esta población en particular los machos están criando un gran número de renacuajos a menudo en su saco vocal, y además de eso, eh, se encuentran casi siempre criando renacuajos y esto lleva a este esfuerzo reproductivo aumentado, lleva a que muchas ranitas estén naciendo en esa población año a año
y eso compensa o disminuye el impacto de la enfermedad en esa población y permite que la población esté estable. Lamentablemente esa respuesta que está en esa población de Nahuel Buta no la hemos detectado en las otras poblaciones. Y eso me lleva al segundo descubrimiento importante de este monitoreo a largo plazo, es que en una población que estaba en el sur de Chiloé, en el Parque Tantauco, que era de las poblaciones más grandes que conocíamos de la especie y que se encontraba libre de esta enfermedad hasta el año 2022, lamentablemente en el 2023 detectamos la llegada de esta enfermedad y acto seguido, luego de la llegada de la enfermedad, esas poblaciones desaparecieron casi por completo. Hubo una declinación, una mortalidad masiva. Una de las poblaciones que estábamos monitoreando desapareció por completo y otra de las que estábamos monitoreando disminuyó en casi 90-95% en el número de ranas que habían en el lugar. Y esto fue posible solamente gracias a que teníamos instaurado este monitoreo de largo plazo y esto nos permitió detectar tanto la llegada de la enfermedad, pero también ver que las ranitas estaban disminuyendo y nos permitió formar rápidamente un grupo de trabajo para tratar de rescatar estas poblaciones. Y es así como hicimos un rescate en octubre pasado de ranitas de Darwin que viajaron a Inglaterra, a la institución donde trabajo yo acá en Inglaterra, ya que era la única institución que en la emergencia de la situación, que necesitábamos rescatar las ranitas de emergencia, se encontraba disponible para recibir a las ranitas en condiciones de bienestar animal y de bioseguridad. Y así las ranitas hicieron un gran viaje de 13.000 kilómetros desde Chiloé a Londres y este fue un ejemplo muy claro de colaboración. Estimamos que alrededor de, o más de 50 personas de 9 instituciones diferentes participaron de este rescate e hicieron posible que hoy día las ranitas estén, que esta población al menos tenga este resguardo de individuos que se mantienen en cautiverio, para en el futuro la descendencia de estos individuos volverlos a reintroducir en el Parque Tantauco en el sur de Chile. Ahí está el equipo en terreno que participó del rescate. Ahí está la caja de transporte que diseñamos para transportar a las ranitas de Darwin de manera individual y segura desde Tantauco. Y por suerte ya tenemos los primeros nacimientos de pequeñas ranitas en el zoológico de Londres y también tenemos los primeros eventos de reproducción. Las ranitas ya se están reproduciendo en el zoológico de Londres, lo que nos da mucha esperanza porque en unos años más, cuando podamos controlar la quitridiomicosis en el Parque Tantauco, vamos a poder reintroducir esta descendencia en el parque y poder recuperar esas poblaciones en el largo plazo. Ahí está la visita, la persona que está acá al centro es la embajadora de Chile en el Reino Unido. Y ella supo del rescate que se realizó, se mostró muy interesada y nos visitó en el zoológico de Londres para ver a las ranitas. Acá está la instalación donde están las ranitas en el zoológico de Londres. Y fue una jornada súper enriquecedora y ella se fue muy contenta de saber que las ranitas estaban a salvo. Y también tuvimos la suerte de que este rescate lo documentó un documentalista irlandés. Y ese documental, que dura 13 minutos, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la ONG Ranita de Darwin. El documental se llama Un Salto de Esperanza. Y ahí está Bastián Santana, que es integrante de nuestra ONG y que lideró este proyecto en terreno. Y ahí está él llamando a las ranitas con su silbido característico. Otro de nuestros proyectos importantes es un programa de conservación de tierras que tenemos en colaboración con propietarios privados, propietarias y propietarios privados del sur de Chile, donde con ellos firmamos un acuerdo de colaboración y ellas y ellos se comprometen en sus predios a mantener un hábitat adecuado para los anfibios, para ranitas y sapitos. Y a la vez nosotros los asesoramos en medidas de manejo, en acciones para proteger a las ranitas en sus predios. La máxima figura de estos acuerdos incluye un DRC, un Derecho Real de Conservación, que es un instrumento legal que permite dar protección a la tierra, en este caso a perpetuidad. Y ya tenemos el primer DRC enfocado en ranitas en el Parque Valle Los Ulmos, en la región de los lagos, en colaboración con la Fundación Tierra Austral.
y ese tiene la categoría de Santuario de Ranitas, que es nuestra máxima categoría de protección en este programa de conservación de tierras. Y aquí colaboramos con mucha gente que está muy motivada por proteger el hábitat de los anfibios y que nos muestra que la conservación también se puede hacer en tierras privadas, y se puede incluir a las comunidades locales en la protección de los anfibios y de las ranitas de Darwin. Hemos estado también participando en planificación de conservación, incluida la estrategia binacional en colaboración con otras instituciones y en la preparación de la propuesta de plan recoge que se encuentra hoy en consulta pública. Y también siempre nos interesa colaborar en generación de capacidades, tanto de personas que trabajan en organismos públicos, pero también privados, por ejemplo, guardaparques que puedan estar en contacto directo con los anfibios, con las ranitas de Darwin, encargados de su protección y su monitoreo. No les voy a hablar mucho de esto porque Alexis, que va a presentar después, les va a contar el ejemplo de lo que ha ocurrido en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. También siempre nos interesa participar en actividades de educación, por ejemplo, con el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano. Realizamos un proyecto enfocado en anfibios y en ranitas de Darwin en escuelas de Valdivia, escuelas públicas de Valdivia. Pero también hemos participado en otras actividades de educación en colegios, también actividades de difusión en parques y en otros lugares. Tenemos diversas publicaciones que ustedes pueden, algunas de estas, encontrarlas de libre acceso en nuestra página web, como este libro que se llama Las ranitas de Darwin y otros increíbles anfibios chilenos, que tiene información, infografías de diversas especies de anfibios, pero obviamente con un enfoque principal en las ranitas de Darwin. Este es el libro que preparamos con el Zoológico Nacional para el programa de educación que les mencioné anteriormente y otro libro, incluido el de la estrategia binacional. Y todas estas actividades de educación, conservación, investigación, nos gustan también comunicarlas al público a través de la prensa. Y esto ha sido súper positivo porque hemos logrado posicionar los anfibios en la prensa, tanto nacional como internacional. Y sobre todo a la ranita de Darwin, que por ejemplo el rescate que se hizo de ranitas en Tantauco fue acá en Reino Unido, cubierto por BBC, salió en las noticias principales de la BBC, de The Guardian y otros medios de muy amplio alcance cubrieron esta noticia. También, por ejemplo, en Chile, la creación de este refugio de ranitas, de este santuario de ranitas que le mencionaba, asociado a nuestro programa de conservación de tierras, o el descubrimiento de una nueva población de esta ranita que es prima de la ranita de Darwin y que una nueva población fue descubierta en uno de los sitios que se protegen con este programa de conservación de tierras. Y finalmente, ya para ir terminando, también tenemos una fuerte presencia en redes sociales. Ahí están nuestras cuentas de redes sociales. Por ejemplo, este es un ejemplo de un concurso de modelos de ranitas de Darwin que hicimos hace algunos años. Teníamos una categoría de niñas y niños y una categoría de adultos. Esta es la persona que ganó en la categoría de niñas y niños. Y estos son algunos ejemplos de los modelos que hizo la gente de ranitas de Darwin. Tenemos algunos muy elaborados que asemejan perfectamente a como una ranita de Darwin y también su postura de huevos. Y también unos ejemplos muy creativos, por ejemplo, esta persona que hizo una ranita de Darwin con masa de harina. Y la metió al horno y después salió esta ranita horneada. Eh, y si están interesados en apoyar a nuestra institución en particular, también tenemos una campaña de Adopta una ranita de Darwin que si se meten a nuestra página web pueden averiguar más de qué se trata. Y con eso iría cerrando mi presentación. Muchas gracias por escuchar durante estos minutos. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Ahí podemos ver la historia de una ONG dedicada a la conservación de la rita Darwin, con investigación potente, con monitoreo y con colaboración. Creo que son pilares fundamentales de cualquier esfuerzo de conservación. Les recuerdo que pueden ir
en esa viñeta de preguntas y respuestas pueden ir dejando preguntas. Luego vamos a pasar a la sección preguntas. Pero ahora vamos a continuar con la otra presentación que es de Alexis Gajardo, así que le pido a Alexis Gajardo Rivas que ahí prenda ya su cámara para que lo podamos ver. Ahí nos saluda Alexis desde Coyhaique, así es que está hoy en día no en el lugar habitual de su trabajo. Alexis es geógrafo y él actualmente trabaja en la Corporación Nacional Forestal, en la CONAF, como guardaparque en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ahí en la región de los lagos. ¿Ya? Y la verdad que la historia de Alexis dentro de las áreas silvestres protegidas es súper interesante. Y él parte como voluntario en un programa que tiene la CONAF con el INJUV, con el Instituto de Juventud, que es este programa Vive tus Parques. Y él formó parte de este programa como un voluntario, por eso le tocó trabajar y conocer una serie de áreas protegidas. Y ahí fue donde se enamoró. Se enamoró de las áreas silvestres protegidas de nuestro país y le despertó el interés de trabajar en las áreas protegidas y trabajar como guardaparque. Y por eso ya no me acuerdo, pero hace como 8 años atrás probablemente, Alexis entra a trabajar ya formalmente a la Corporación Nacional Forestal como guardaparque, primero en la Reserva Nacional Altos del Ircay, que para quienes no la conozcan, les recomiendo conocerla porque es una reserva maravillosa. Estuvo un año ahí en la reserva, después un par de años en la Reserva Nacional Nonguén, se movió un poco más al sur, en la región del Biobío, y desde hace 4 años está ya en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la región de los lagos, donde está trabajando a cargo del programa de conservación y vinculación comunitaria, que son dos de sus grandes áreas de interés, dos de sus grandes áreas de desarrollo. ¿Ah? Pero también está a cargo de este programa de lista verde que tiene la UICN, que es que es un mecanismo de certificación para áreas protegidas, en este caso para el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, entonces haciendo todo el trabajo necesario para que el parque quede reconocido en la lista verde, que es un sello que certifica justamente el buen manejo, el buen trabajo que hacen dentro del área protegida. Si yo tuviera que resumir, creo que una palabra que lo define es motivación. Alexis es motivado por la conservación y por el trabajo con las comunidades. Así es que, Alexis, te dejo el paso para que compartas tu presentación y nos eh, alegres también con el contenido de ella. Ya, ahí vemos la presentación. Para que la pases a modo presentación, se demora un ratito, no es automático. Ahora sí, Tarif. Ahora sí, y ahí estamos en la primera lámina. Así que por favor, adelante, Alexis. Muchas gracias, Charif, por la presentación. Me puse bastante contento con tu presentación porque a veces uno no ve su trayectoria. Uno se dedica mucho al trabajo en terreno y a veces no se detiene a mirar el proceso para estar el día de hoy presentando en un importante conversatorio sobre la Rhinoderma darwini en este caso y la gestión sobre los objetos de conservación biológico, que son los que trabajamos al interior de las áreas protegidas. Entonces, muchas gracias, Charis, por esa tremenda presentación. Bueno, el día de hoy, como decía Andrés, vamos a tratar de resumir un poco el trabajo que hemos venido realizando al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en materia de gestión de la conservación de la ranita de Darwin al interior de esta importante área protegida. Y elegimos un eslogan que también lo utiliza la ONG Ranita Darwin, y le quisimos poner un salto a la colaboración, porque creemos que la colaboración es fundamental para lograr resultados exitosos en materia de conservación, más aún en las áreas protegidas,
que nos relacionamos con diferentes actorías territoriales, ONG, municipios, otros servicios públicos, y la colaboración es fundamental. Y en ese contexto vamos a mostrar un caso muy puntual en donde la colaboración fue clave para un resultado exitoso que tuvimos durante el año 2025 y que fue una de las noticias más importantes en materia de gestión sobre la ranita Darwin que hemos tenido en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Pero ¿cómo avanzamos en la materia de la gestión de nuestros objetos de conservación dentro de un área protegida? Dentro de un área protegida tiene que haber un instrumento de planificación, que es el ente o el documento rector que guía la planificación dentro de las áreas protegidas a nivel nacional. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales tenía un instrumento de planificación del año 2025, o sea, del 2015, perdón, que está al costado izquierdo. Sin embargo, dentro del plan de mejora continua en la gestión del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, nos pudimos dar cuenta que no estaba cumpliendo con los estándares actuales en materia de planificación, ya que si bien se identificaban todas las especies que eran emblemáticas para el parque, no se estaban definiendo los objetos de conservación con claridad. ¿Y qué es lo que hicimos? Durante el año 2022 empezamos un proceso de adecuación de nuestro plan de manejo, en donde definimos nuestros objetos de conservación biológicos y en donde obviamente Rhinoderma darwini es uno de ellos, que lo enmarcamos dentro del ensamble de anfibios, propiamente tal. Y ya tenemos un documento final en el año 2022 y que está siendo actualmente utilizado dentro de la planificación interna del área protegida. Acá podemos ver entonces que nosotros, dentro de este instrumento de planificación que fue adecuado con los nuevos estándares de conservación de la planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde definimos 7 objetos de conservación biológico. 4 son de filtro grueso, o sea, 3 de filtro grueso, perdón, y 4 de filtro fino. Y dentro de los filtros finos está el ensamble de anfibios, en donde obviamente dentro de las 7 especies que están identificadas para el parque, 3 están en peligro de extinción y una de ellas es Rhinoderma darwini, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Y como podemos observar al costado derecho, nosotros definimos todas las amenazas que están afectando específicamente al ensamble de anfibios y que también obviamente están teniendo una consecuencia directa en Rhinoderma darwini. Y si lo comparamos con el cuadro que sigue a continuación, es bastante similar a lo que se definió en el plan Recoge como amenazas para Rhinoderma darwini. Entonces existe una relación directa entre lo que se definió en nuestro plan de manejo asociados a las amenazas de este objeto de conservación y lo que está establecido en el plan Recoge y también en la estrategia binacional. Entonces, hay una estrecha relación entre el instrumento de planificación y otros instrumentos de planificación específicos para la especie, como el plan Recoge y también la estrategia binacional, como contexto general del área protegida. ¿Y cómo empieza la historia de la relación del Vicente Pérez con la especie en particular? Nosotros el año 2024 generamos un convenio de cooperación con la ONG Ranita Darwin. La verdad, veníamos de mucho antes conversando este tema con Andrés hasta que al fin pudo salir este documento. Y uno de los objetivos principales es diseñar e implementar un programa de monitoreo de anfibios dentro de las áreas protegidas de la región de los lagos. Es el compromiso entre ambas partes, entre CONAF y la ONG Ranita Darwin. Y como mencionábamos también, se marcan directamente las tareas que están identificadas para la estrategia y para el plan Recoge. Y así empieza esta nueva colaboración desde el año 2024 con resultados ya que vamos a mostrar a posterior de un éxito bastante provechoso con esta primera instancia de cooperación con la ONG. Eso es a nivel nacional lo que empezamos, pero también hay colaboración desde el punto de vista que va más allá de las fronteras, del territorio y del área protegida. Nosotros desde el año 2019 tenemos un convenio de colaboración con APN Argentina, que componen 4 áreas protegidas, 2 de Chile y 2 de Argentina. Dentro de Chile está el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el Parque Nacional Puyehue, como así también el Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Nahuel Huapi. Quiero destacar la foto que está aquí al costado izquierdo,
ya que las personas que están acá, los guardaparques de Argentina, y obviamente estoy yo ahí presente, fuimos los que empezamos a tratar el tema del monitoreo binacional de la especie. En este caso, Lucio Azúa, al costado izquierdo, yo en el centro y también Juliana Nielsen, que trabajan específicamente en monitoreo de diferentes especies en el Parque Nacional Nahuel Huapi y también específicamente con la rana de Chalhuaco. Entonces hay un interés de poder trabajar de manera conjunta para objetos de conservación que se definen de manera común para ambas áreas protegidas, tanto del lado chileno como de Argentina, y así también para las amenazas que afectan a los objetos de conservación común que se pueden identificar en este territorio, entre el Parque Nacional Nahuel Huapi, como así también el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, es más de 1 millón de hectáreas, ¿ya? Y también considerar que por el lado chileno nosotros somos parte de la Reserva de la Biosfera de los bosques templados lluviosos de los Andes australes, que es el hábitat esencial para la especie y que también, como podíamos ver en la identificación de nuestros objetos de conservación, están totalmente definidos y alineados también para poder generar estrategias a corto y largo plazo. A costado derecho también hay un registro fotográfico que se dio también el año 2024, en donde la ONG Ranita Darwin es reconocida por la USN como mentora para poder mejorar en la gestión integral de los objetos de conservación biológico del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, enmarcado en la candidatura de la lista verde de la USN. Ya ahí está Bastián, que es un personaje ya de la ONG, el cual recibió un premio, un reconocimiento de USN como mentoría, en este caso asociado a nuestra candidatura a la lista verde. Y también ahí está el administrador estrechando ahí un abrazo que obviamente se mantiene hasta el día de hoy y que hemos ido avanzando en materia de gestión. Entonces, la gestión del área protegida en materia exclusiva de anfibios y específicamente de Ranita Darwin ha tenido una estrecha relación con la colaboración. Y sin esta colaboración, la verdad, no se podrían tener los resultados que estamos teniendo el día de hoy. Por eso es clave lo que mencionaba en un principio, de cómo la colaboración es totalmente efectiva para poder llegar a resultados exitosos en materia de conservación, tanto desde el punto de vista nacional como también internacional. Y como les mencionaba, acá está como el gran titular. ¿Cuáles fueron estos resultados de esta colaboración? Del convenio, obviamente, primero con la ONG, lo que hemos hecho con APN Argentina, exclusivamente con Nahuel Huapi, y así también lo que hemos realizado con la mentoría, en este caso de la ONG Rani de Darwin, es que el año 2025, en una jornada planificada tanto por APN Argentina, guardaparques de Parque Nacional Nahuel Huapi, profesionales también de la ONG Rani de Darwin y el equipo de trabajo del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, se prospectaron dos sitios para ver si efectivamente existía la presencia de Rhinoderma darwini al interior del parque. Y con mucho orgullo y con una noticia súper importante es que logramos descubrir una nueva población al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales con 68 ranitas Darwin. La verdad, nosotros nos sorprendimos bastante por esta nueva población que se descubrió en el sector de Ensenada. Ya, así que ahí con el apoyo técnico de la ONG, sobre todo de Claudia Faure y también de Bastián, no nos demoramos nada en descubrir la primera ranita Darwin en la prospección. Fue como 5 minutos y ya después empezamos a encontrar una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que del total de la prospección con captura y recaptura de la especie se lograron identificar 68 individuos, tanto machos, hembras como también juveniles. Y eso fue una noticia súper importante para nosotros porque a través de esta colaboración que se mantuvo en el tiempo, cómo de manera efectiva pudimos llegar a buenos resultados. Y esa fue la noticia más importante que hemos tenido hasta el momento durante febrero. Y es un trabajo colaborativo que sin lugar a dudas puede ser replicable no solamente en las áreas protegidas de la región de los lagos, sino que también puede ser replicable para otras áreas protegidas binacionales que compartan fronteras tanto de Chile como Argentina. Así que ese fue como la noticia más rimbombante que hemos tenido en el último tiempo. Y por eso también estamos el día de hoy presentando en este webinar. Pero
¿Cómo contribuye estas actividades que hemos venido realizando en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales a dos instrumentos que son específicos de la especie, que es el Plan Recoge y la Estrategia Binacional? Primero que todo, nosotros ya se prospectó una localidad dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y se descubrió una nueva población. Por lo tanto, con la actividad que realizamos nosotros estamos respondiendo directamente a las actividades que están descritas en la estrategia binacional, como así también en el plan Recoge. Entonces, ¿cómo desde un área protegida que se relaciona con diferentes instituciones puede dar respuesta a estos dos instrumentos de gestión específicos de la especie? También estamos trabajando en un protocolo de monitoreo poblacional y de calidad de hábitat, que obviamente se relacionan directamente con nuestros objetos de conservación, tanto de filtro fino como de filtro grueso, como mencionaba en su momento, tanto para la especie como también para su hábitat. Como mencionaba, los bosques templados lluviosos de los Andes australes, que somos parte de la Reserva de la Biosfera. Y el plan más ambicioso es implementar un programa de monitoreo poblacional y de vigilancia epidemiológica que está identificado en el plan Recoge y que ya se empezó a trabajar con esta nueva población que se descubrió al interior del área protegida. También desarrollar instancias o campañas que promuevan, eduquen acerca de la necesidad de implementar el uso de protocolos de bioseguridad. Bueno, cuando nosotros hicimos esta primera aproximación a estas localidades o a estos sitios que prospectamos, obviamente tuvimos el asesoramiento técnico de la ONG Ranita Darwin y se va a implementar dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales para las nuevas prospecciones campañas sobre bioseguridad para todo el equipo de trabajo. Y obviamente también existe la capacitación y transferencia de conocimiento, que no solamente es para el equipo de guardaparques, sino que también en este caso trascendió las fronteras y se capacitó también a dos guardaparques de Argentina que vinieron a prospectar al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y que ellos también quieren realizar una implementación al interior del Parque Nacional Nahuel Huapi, que hasta el momento de sus prospecciones no han encontrado la especie, pero están prospectando los sitios históricos y esperemos en algún momento tengamos noticias de que sí encontraron Rinoderma al interior del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y próximamente también estamos viendo una opción de que nosotros podamos ir también a territorio argentino a prospectar en conjunto con ellos e implementar lo mismo que estamos realizando al interior de nuestra área protegida. Y como también un punto súper importante que lo quise destacar es cómo formalizar la incorporación de las acciones de la estrategia en la agenda de trabajo propia de un área protegida. Nosotros tenemos diferentes mecanismos para poder trabajar durante el año, como los planes operativos anuales. Entonces, cómo dentro de nuestros planes operativos anuales que nos rigen para realizar diferentes actividades dentro del área protegida, lo podemos relacionar con las actividades de la estrategia de conservación de la ranita Darwin. Y en este caso, con todas las acciones que nosotros hemos realizado, pueden estar dentro de nuestra agenda de trabajo anual y pueden ser reportables tanto para los instrumentos propiamente técnicos de la CONAF, que rigen hasta el día de hoy, como también a los instrumentos específicos, como mencionaba, que tienen relación con el plan Recoge y también la estrategia, como así también estamos reportando con estas actividades al plan que tenemos que elaborar, enmarcado en este convenio de colaboración que tenemos con Argentina, que se llama Parques Nacionales Conjuntos. Entonces, con una sola actividad nosotros estamos reportando a diferentes instrumentos que de una u otra forma sirven y mejoran la gestión al interior de nuestra área protegida y en específico de la especie. Pero ¿hacia dónde debemos avanzar? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Hacia dónde podemos mirar la mejora continua de la gestión de la especie? Lo hemos hablado mucho con Andrés y nosotros estamos muy interesados en hacer un monitoreo estandarizado de la especie. Y puede ser una alternativa que actualmente el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales tiene una separación de su territorio en grillas de monitoreo que actualmente se utilizan para la utilización de cámaras Trump, en donde actualmente estamos monitoreando nuestro principal objeto de conservación, que son los mesomamíferos y sus amenazas. Entonces estamos observando que estas grillas que están actualmente definidas para el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, con 60 puntos de control que podemos ver en la imagen central como también en la imagen del costado derecho,
podrían servir de base para nosotros también prospectar esas grillas y ver si efectivamente encontramos o no la especie. En un principio como presencia-ausencia y posiblemente después cuando ya, si existe presencia en esa cría, poder ir a ver la población y el estado de salud que se encuentra actualmente. Entonces podría ser una excelente alternativa de poder abaratar nuestros tiempos de respuesta, porque así iríamos a hacer el fotomonitoreo, pero así también podríamos hacer el monitoreo específico para Rhinoderma darwin. Y una forma de poder también registrar todo lo que hacemos con relación a nuestros objetos de conservación biológico y sus amenazas, y que también puede estar relacionado con Rhinoderma darwini, es que nosotros actualmente utilizamos un software que se llama SMART para sistematizar toda nuestra información referente a los patrullajes que realizamos. Entonces también podría ser interesante que a través que vamos recorriendo todos nuestros patrullajes podemos descubrir, por ejemplo, algún colega, Rhinoderma darwini, lo podemos tomar el punto y queda registrado en esta plataforma, que actualmente es la que está utilizando CONAF para sistematizar toda la información referente a sus objetos de conservación biológicos, como así sus amenazas. Entonces también puede ser una herramienta súper útil para poder nosotros tener los registros de Rhinoderma darwini y poderlos compartir también con la estrategia y con el plan recoge. Y esto podría ser no solamente al interior del área protegida, sino que también puede ser una metodología a nivel de institución, en este caso de CONAF y posteriormente también del Ministerio del Medio Ambiente cuando ya estemos efectivamente traspasados por el SBA. Entonces es un plan, yo creo, ambicioso, pero yo creo que es bastante provechoso poder sistematizar la información que estamos realizando y poder aprovechar estos patrullajes, como así también estas grillas de monitoreo, para poder también hacer un monitoreo específico de la especie. Y también entendiendo que mientras menos esfuerzo realicemos para poder realizar una campaña específica, es mucho mejor para el equipo de trabajo que en una salida podemos estar reportando diferentes especies que nos pueden servir para poder hacer un monitoreo a largo plazo. Es lo que nosotros pretendemos realizar durante el año 2025, presentar una pequeña propuesta ahí con la ONG y también poder hacer este monitoreo estandarizado con lo que ya tenemos, con las grillas que ya tenemos y poder sistematizar esta información. Y finalmente, como un mensaje también que me gusta mucho, que lo he compartido, se lo dejo ahí para que ustedes lo puedan leer, pero nosotros somos la primera línea de la conservación. O sea, nosotros como guardaparque y también todos los que estamos involucrados en esta temática, somos los que tenemos que estar 100% motivados y comprometidos para poder realizar acciones concretas en relación a la conservación de nuestros objetos de conservación. Y un claro ejemplo es la colaboración que hemos tenido con la ONG y también con APN Argentina, en donde está a la vista el resultado exitoso que tuvimos con esta nueva población de 68 ranitas de Darwin. Así que eso por ahora. Quedamos atentos ahí a todas sus consultas, que yo creo que pueden ser varias. Así que nada, muchas gracias Charif y Andrés por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias Alexis por la presentación y por este último mensaje. Vivimos tiempos en que mucho decae, mucho del ánimo decae en las organizaciones de conservación y por eso siempre es importante tener ese mensaje a la vista porque los esfuerzos de conservación son difíciles en un mundo donde las amenazas siguen y siguen incrementándose. Entonces, mensajes como esos nos ayudan ahí a mantener el objetivo. Y quizás lo otro que yo puedo redondear antes de que entremos en unas conversaciones, tiene que ver con lo que los dos han destacado, o sea, la colaboración. Eh, las personas, los organismos que trabajamos desde el Estado en conservación, sabemos que somos insuficientes para hacer la debida conservación de la naturaleza. Y por eso es tan importante la colaboración. Somos insuficientes en términos humanos, somos insuficientes en términos de recursos económicos y de conocimiento. Y por eso es que la colaboración, la articulación es el único camino. ¿Ah? Ahí
algo importante a destacar de ambas presentaciones, como nos muestran efectivamente ellos. Y yo quería, bueno, invitar a quienes están escuchándonos a que puedan formular sus preguntas ahí en el canal de preguntas. También he visto que algunas ya han ido apareciendo también en el chat. Le habíamos dicho, ojalá las hagan en el canal de preguntas porque es más fácil identificarlas, pero bueno, ahí tenemos forma de leer ese chat también, somos varios acá, así que podemos ir, ir mirándolo. Pero yo quería partir con una pregunta mía realmente, hacia Andrés y que después podría también Alexis también explayarse ahí al respecto. Es sobre, porque ambos hablaron de monitoreo, de investigación, de sistemas de registros. Entonces, esta importancia de hacer investigación para apoyar la conservación. O sea, no es cosa así de tirarnos nomás a hacer conservación y proteger territorio. O ¿qué es lo que ves tú ahí de la importancia de invertir tiempo y esfuerzos en investigación y en monitoreo? Andrés. Gracias, Charif, y gracias, Alexis, también por esa presentación, muy, muy interesante. Tu pregunta no es fácil de responder, pero es muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta va por el lado de cuál es la importancia de la investigación en conservación. Es poder tomar decisiones que, una, tengan el mayor impacto posible en nuestros objetos de conservación, en este caso en las ranitas de Darwin, ocupando los recursos limitados que tenemos. Y para hacer esa como el mejor uso de nuestros recursos limitados en conservación, la información científica es súper útil porque nos muestra más o menos por dónde va la cosa. Esto es efectivo. Si pongo aquí mis recursos, va a ser efectivo, va a mejorar el estado de la especie. Y quizás esta otra acción no tenemos mucha evidencia de que sea efectiva y no vayamos por allá. Yo creo que cuando la investigación científica en conservación es usada en ese sentido es muy útil. En el mundo existe un movimiento, en el mundo de la conservación global, existe un movimiento bien importante tendiente a eso, a tomar decisiones en conservación basados en evidencia. Y existen algunos grupos en algunas partes del mundo que están tratando de como de sistematizar esta información y poder entregar como recomendaciones bien claras y útiles para la gente que está trabajando en terreno en la conservación. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de ese esfuerzo internacional de de sistematizar esta información? Es que en general en el sur global, incluido Chile, tenemos muy poco conocimiento sobre cuál es la efectividad de las acciones de conservación. Entonces, para nosotros como chilenas y chilenos es súper importante ir construyendo esa información desde nuestro país, ir avanzando en eso, en tener información que sea realmente útil para las especies que habitan ese territorio y no siempre tener que estar ocupando la información que viene de otros lados, en otras especies, en otros contextos que pueden ser completamente diferentes. Entonces, yo creo que por ahí va mi respuesta. Muchas gracias, Andrés. Y ahí eso destaca, claro, el cómo en un mundo, estoy hablando de Chile en realidad, pero bueno, ese es el mundo de este momento para lo que hablamos en realidad. Eh, el financiamiento de la investigación muchas veces va dirigido a cierto nivel de investigación donde a veces la investigación aplicada a la conservación logra dificultosamente encontrar cabida. ¿Ah? Y ahí hay que mirar alguna lógica de financiamiento que permita aportar también a la investigación que es aplicada más directamente a la conservación. Oye, Alexis, y ahí sobre la misma línea, tú destacaste el tema de los monitoreos y nos hablaste de Smart, de esta herramienta de Smart. ¿Cómo Smart ustedes la han ido utilizando para poder tomar algunas decisiones? O sea, ¿tienes algunos ejemplos que nos puedas compartir como para ir mostrando esto de la información aplicada a la gestión? Así es, sí, de hecho Smart es la herramienta que está funcionando actualmente dentro de la institucionalidad de CONAFI, son varios países también de Latinoamérica que lo están ocupando y es algo que ya se mantiene en el tiempo y se va a seguir manteniendo. Cada vez son más unidades del SNAP que se están integrando a esta herramienta
Y lo importante de esto es que es en tiempo real. Entonces todos los registros nosotros los podemos ir viendo semanalmente y si vemos alertas sobre alguna amenaza en concreta que estamos identificando durante un corto periodo de tiempo, nosotros podemos tomar una medida estratégica para que eso no pueda seguir avanzando. Un ejemplo muy puntual, que es algo muy recurrente dentro de las áreas protegidas, los atropellos de fauna silvestre. Al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, durante enero y febrero se vio un aumento significativo de la presencia de atropellos de fauna silvestre, principalmente de pudú. Eso alertó no solamente a nosotros, sino que también a la comunidad, sobre todo del sector de Ensenada, muy cercano al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. ¿Y qué se hizo con esos datos? Que también nosotros los tenemos reportados en SMART, es que se generó una mesa de trabajo para interinstitucional y también de la comunidad para seguir trabajando en la temática y que ya no existan más atropellos al interior del área protegida. Entonces, esto bajo un concepto de manejo adaptativo es fundamental la información, como decían ustedes. Sin información, lamentablemente, nosotros no podemos tomar decisiones en materia de gestión. Y actualmente, con la información que hemos podido recabar, tanto a través de cámaras trampas como así también de Smart, es que nosotros estamos tomando nuestra línea de trabajo anuales dentro de nuestros planes operativos anuales que hacemos para nuestras actividades durante el año, que también nos sirve para poder ir buscando nuevos mentores frente a alguna amenaza que exista latente en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y al interior de las áreas protegidas del SNAP. Entonces es un claro ejemplo de cómo un registro que se hace en esta plataforma Smart puede ser también relevante para mejorar la gestión de nuestros objetos de conservación. ¿Qué va a pasar ahora? Que nosotros podemos hacer el cruce de las amenazas que están afectando a los objetos de conservación biológico, que en este caso son los mesomamíferos, pero que de una u otra forma también pueden estar amenazando a Rinoderma darwini. Entonces, este solapamiento que vamos a ver en las diferentes capas de información, a nosotros también nos puede servir para mejorar la gestión de la especie, y en este caso de Rinoderma darwini. Sin esa información base, nosotros no podemos tomar como administración de un área protegida una medida de acción. Es como algo básico que tenemos que tener para poder tomar una medida de acción. Por eso fue fundamental que nosotros pudiéramos ir a prospectar nuevos sitios, porque ya aprendimos la metodología, generamos los protocolos de bioseguridad y así también lo podemos reportar en esta misma plataforma que ya lo tenemos reportado, las dos poblaciones, o sea, la población que se encontró y también la corroboración de presencia en otro sector que es la picada, entonces ya lo tenemos sistematizado. Entonces, si en algún momento nosotros encontramos alguna amenaza que podamos descubrir en ese lugar, obviamente hay que tomar medidas necesarias para poder ir en pro de mejorar la gestión de este objeto de conservación. Entonces, esto va en tiempo real. No es algo que, vamos a esperar un año para tener los datos y luego tomar medidas, no. Si descubrimos que hay una amenaza que está latente sobre una especie que está en peligro de extinción, nosotros podemos tomar medidas inmediatas. Entonces es fundamental la información Charif y mientras más sistematizada esté, mucho mejor. Muchas gracias, Alexis. Oye, y ¿Puedo agregar una cosa oh, cortita, Charis? eso está. Que justamente con lo que dijo la Alexia al final, que concuerdo con todo, completamente con todo lo que han dicho ustedes dos, pero quería dar el ejemplo y que lo mencioné igual en la presentación que hice yo, el ejemplo de este monitoreo que nosotros hemos llevado a cabo en poblaciones de ranita de Darwin. Y cuando digo nosotros, digo la ONG, pero también las otras instituciones que han participado, como Parque Tantauco, Reserva Biológica Willow Willow y otros lugares, Fundación Mary, y también CONAF, que nosotros sabemos que la quitriomicosis es una amenaza para las ranitas de Darwin, pero nunca habíamos podido detectar el momento en que esta enfermedad ingresaba a una población que estaba libre de la enfermedad anteriormente. Porque este es el momento en que se puede producir estas mortalidades masivas y en que uno puede actuar y hacer algo, como hacer algo activo por proteger a esa ranita, y que esto impulsó este rescate que se realizó en el Parque Tantauco. Entonces este rescate fue solo posible gracias a que se estaba haciendo este monitoreo establecido de largo plazo, y que teníamos la información disponible casi en tiempo real para poder tomar una acción de conservación.
Entonces es un ejemplo muy claro de cómo mantener estos monitoreos a largo plazo, que a veces uno dice, chuta, ¿por qué lo estamos haciendo? Es súper complejo, no están los recursos. Puede proveer una información que es crucial para proteger a las especies de fauna silvestre. Súper buen complemento y la importancia de mantener sostenidamente en el tiempo estos monitoreos, ¿no? O sea, es tremendamente importante. Dificultoso, pero tremendamente importante. Voy a ir a algunas de las preguntas y voy a partir por una que está ahí en el chat y que es de Nicolás Domke. Él es de la Red Chilena de Jóvenes para la Biodiversidad. Y él hace una pregunta específica que es para Andrés, que es si tú tienes en la cabeza, si te acuerdas más o menos cuál es el número de hectáreas involucradas en este derecho real de conservación ahí de Valle Los Ulmos, de Sí, cuánto estamos hablando, y lo otro para ligarlo al tiro, con este trabajo de protección de predios, ¿cuántas hectáreas son las que están involucradas en ese programa que tienen? sí. En el DRC en específico de Parque Valle Los Ulmos son alrededor de 300 hectáreas las que están bajo el primer DRC, porque hay interés de aumentar un poco el número de hectáreas, pero ya hay al menos 300 aseguradas en el DRC, y son 300 hectáreas que tienen, la mayor parte de eso tiene una cobertura de bosque nativo, un bosque nativo bastante antiguo, que es súper importante conservarlo. El programa en general, no me acuerdo ahora la cifra, pero son varios miles de hectáreas. Eh, pero tenemos, y fue una decisión consciente que tomamos al inicio del programa de conservación de tierras, que tenemos algunas propietarios y propietarios que tienen predios muy pequeñitos, incluso de media hectárea, una hectárea, y tenemos otros de miles de hectáreas. ¿Y por qué queríamos trabajar con este amplio espectro? Porque pensamos que además de la protección activa de los predios con estos acuerdos de conservación, el solo hecho ya de motivar a las comunidades locales y que ellos puedan servir también como una fuente de motivación para otra gente que habita en esos territorios es súper importante y súper potente. Y sobre todo ocupar a los anfibios, que no siempre son las especies más carismáticas, como una bandera de la protección de esos ecosistemas y del bosque, era algo que nos interesaba harto y por eso tenemos diferentes tamaños de predios, pero hasta el más pequeño es súper relevante para nosotros y puede incluso algunos de los pequeños tienen poblaciones de ranita de Darwin, entonces también son importantes directamente para la especie. Muchas gracias, Andrés. Y ahí, sin yo ser alguien que conozca de la ranita Darwin, y solo porque lo he leído desde los artículos que ha publicado Andrés y distintas personas, las ranitas de Darwin tienen un espacio pequeño de movilidad. Ellas se mueven muy poco dentro del bosque y por lo tanto es tremendamente importante tener el conocimiento de esas poblaciones, como esta que descubrieron en el Parque Vicente Pérez Rosales, porque eso también permite eventualmente redireccionar senderos. Porque las personas, los seres humanos, lamentablemente tenemos una cualidad, es el ser porfiados, el no hacer mucho caso de las reglas del juego y a las personas que van a visitar áreas protegidas a veces les encanta salirse de los senderos. Y por lo tanto, si hay una población de ranita Darwin ahí al ladito del sendero, son animales pequeñísimos y por lo tanto los riesgos de pisoteo son importantes. Entonces, esa importancia de, bueno, respetemos las reglas del juego si es que queremos ser buenos con nuestro entorno. Y voy a partir con algunas de las preguntas ahí que están en la sección. Hay un par de manos levantadas, así que en su momento vamos a dar la mano también. Hay una pregunta que hace alguien que, bueno, figura como asistente anónimo, porque no está el nombre simplemente ahí en su ingreso, pero habla de la reinserción, perdón, de las nuevas ranitas o de lo que nazca en el zoológico de Londres. Eh, ahí, ¿cómo es ese proceso? Él plantea, o ella, perdón, plantea de que si ya nacieron en Inglaterra, o sea, ¿es posible reinsertarlas en los ambientes naturales, en el ambiente chileno? O sea, ¿se puede hacer algo de esa naturaleza? Andrés, Ah, ahí sí. Sí, uy, esa pregunta también está complicada, como que el público está bien preparado hoy día.
Exacto, es exactamente lo que preguntan es exactamente lo que pasa. En condiciones de cautiverio hay cambios en los animales que están en cautiverio. En anfibios eso lo sabemos muy bien. Por ejemplo, los anfibios tienen en su piel, tienen el microbioma de la piel, que son pequeños microorganismos, bacterias, hongos, que son parte natural de la piel de los anfibios y que los protegen, de hecho, de algunas enfermedades y de otros estresores. Y sabemos que este microbioma de la piel cambia en condiciones de cautiverio porque se asocia mucho a las bacterias y microorganismos que están en el ambiente. Entonces, obviamente, en el cautiverio cambia. Pero también otras cosas como la alimentación y otras cosas cambian en cautiverio. Y es muy importante por eso, cuando se van a hacer las liberaciones, programarlas y diseñarlas de muy buena forma. Y ese un componente importante que nos vamos a preocupar cuando se realicen las reintroducciones de hacerlo de muy buena forma. Y una estrategia que es fundamental es lo que se llaman las liberaciones blandas. ¿Por qué se llaman blandas? Porque uno no va a liberar a los animales, los va a dejar tirados a la naturaleza y se va a ir y se despreocupa de ellos y no los monitorea nunca más. Lo que hace la liberación blanda es que, por ejemplo, uno en el bosque construye un pequeño cerquito donde se liberan a los animales, como en condiciones de semi cautiverio en la naturaleza. Y en ese lugar uno los va monitoreando, se va asegurando de que estén alimentándose, de que estén en buenas condiciones. Y cuando ya pasaron este proceso de habituación o de aclimatación en el ambiente natural, ahí ya se liberan de manera definitiva. Y también muy importante el monitoreo y ver qué está pasando con los animales que uno libera en la naturaleza es fundamental. Entonces, eso es uno de los componentes que uno tiene que prestar mucha atención. Y hecho bien, tenemos evidencia en otras especies, no en ranita de Darwin porque nunca lo hemos realizado, pero en otras especies de anfibios, de que esto funciona, se puede hacer de manera segura, con una buena tasa de éxito. Muchas gracias, Andrés. Y ahí también recordar que para todo lo que tiene que ver con rescate, con traslocación, con reinserción y con mover animales de un lugar a otro en el planeta, existen reglas. ¿Ah? Y ahí todo este proceso de rescate se hizo con las debidas autorizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero, que es la autoridad que hoy en día regula justamente las capturas con fines de investigación o con algún otro fin. Así es que ahí siempre tener en mente que tenemos que respetar además el marco normativo que existe. Hay varias preguntas que tienen que ver con quitridiomicosis, así que las voy a juntar ahí. Miguel Vergara, Janina Fiori preguntan sobre cómo se puede evitar la propagación de hongo, si es que existe algún trabajo de concientización, y eso lo ligo con la pregunta de Yanina, que nos dice en qué consisten los protocolos de bioseguridad. Ah, qué es lo que son estos protocolos de bioseguridad? Y hay otra persona que nos pregunta si es que eh, dice si Kitridio está solo en Chile o también está en Argentina. Ya, ahí hay para que te explayes ahí en esas materias. Ya, gracias Charif y a las personas que preguntan. Eh, Voy a partir por la última porque tiene más sentido partir por ahí. El quitridio, en específico el que está en Chile, el hongo quitridio que está en Chile, porque cuando uno dice quítrido, uno piensa que es solo el hongo que afecta a la ranita de Darwin, pero la verdad es que este grupo de hongos, son miles de especies, y hay algunas que son organismos que viven en el ambiente de manera natural y que no causan enfermedad. Hay una especie en específico que es la que causa enfermedad en anfibios y en ranita de Darwin, y esta especie lamentablemente está en todo el mundo. Está en Argentina, está en Chile está en casi todo el territorio. Y lo que es peor es muy similar a lo que pasa con el COVID, que existen de esta especie de hongo, existen diferentes variantes genéticas o cepas. Y la cepa que está en Chile, lamentablemente, es el que llamamos el linaje pandémico global, que es un linaje de este hongo, un grupo genético de este hongo, o una cepa de este hongo, que es muy virulenta, causa mucha enfermedad en anfibios. Y esa es la que está presente en Chile. Y la segunda mala noticia, y que también se parece a lo del COVID, es que sabemos que este es un hongo que no estaba en Chile antes. Es un hongo de origen asiático,
Pensamos que el origen del que está en Chile fue en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, y en los últimos 100 años esta cepa se ha movido por todo el mundo y ahora está presente en todos lados, incluido el país. Y eso también nos muestra que limitar el movimiento del hongo es súper difícil, porque el hongo se mueve con anfibios, se mueve con el agua, es un hongo que el estado infectivo del hongo está en el agua y también puede estar presente en el barro, por ejemplo. En el barro que se mantenga húmedo, ahí puede haber hongo. Y por eso los protocolos de bioseguridad, y que es lo más efectivo con lo que contamos hasta el momento, incluyen desinfección, desinfección de calzado, pero también desinfección de equipamiento que podemos ocupar en terreno, o por ejemplo en algunos casos donde se justifique desinfección de ruedas de automóviles, eh, etcétera. Lo más importante, por ejemplo, en áreas protegidas es tratar de tener puntos de desinfección a la entrada, por ejemplo, de senderos con desinfectantes que sean biodegradables pero que maten el hongo para prevenir el ingreso del hongo o si el hongo ya está presente, prevenir de que ingrese más hongo o nuevas cepas del hongo que puedan ser incluso más, causen más enfermedad. Entonces siempre es importante. Y no solo para el hongo, también, por ejemplo, la desinfección que nosotros ocupamos para el hongo sirve también para matar el dídimo, que es una especie invasora de cuerpos de agua en el sur de Chile y que tiene un efecto económico súper importante. Pero también uno puede estar controlando otros patógenos que no conozcamos todavía y que puedan afectar a la fauna silvestre. Entonces siempre es buena idea tener estos puntos de desinfección, que es una medida de bioseguridad que nosotros recomendamos. Muchas gracias, Andrés, ahí por sintetizar esas respuestas. Y ahí hay un trabajo re interesante para las áreas protegidas en términos de cómo incorporar también en el diario estas medidas de bioseguridad cuando tenemos poblaciones que son tan amenazadas. Así que hay trabajo por implementar. Eh, Hay una pregunta específica respecto de cómo están las ranitas en Londres. Ah, si ha habido mortalidad, si... ¿Cómo están ellas allá? Están súper bien y de hecho más que mortalidad hemos tenido nacimientos. Esas son las noticias que podemos reportar. Desde de las ranitas que vinieron que trajimos desde Chile, habían algunos de estos machos que iban con renacuajos en su saco vocal. Y de estos ya nacieron 33 pequeñas ranitas nacieron en el zoológico. Y además de eso ya tuvimos el primer evento de reproducción de dos ranitas que se reprodujeron en el zoológico y el macho está criando los renacuajos en su saco vocal. Así que en una semana esperamos tener más ranitas desde ese macho. Así que hasta ahora va muy bien, pero ha sido gracias a también las medidas de bioseguridad, que en este caso son específicas a cautiverio y que han sido muy estrictas. Acá en el Zoológico de Londres diseñamos una sala exclusiva para la ranita de Darwin, que está separado de todos los otros animales del zoológico y que tiene sistemas de monitoreo automático y también medidas de bioseguridad súper estrictas. Por ejemplo, solo están permitidos autorizar a la estación donde está la ranita a las personas que trabajan directamente cuidando las ranitas. Por ejemplo, en la foto que les mostraba, que fue la embajadora de Chile en el Reino Unido, ella no pudo entrar a ver a las ranitas. Tuvo que mirarlas desde afuera, desde la ventana, como cualquier miembro del público, porque solo pueden entrar personas que estén bajo el cuidado de las ranitas. Y es tan estricto que los cuidadores de las ranitas tienen que revisar a las ranitas a primera hora del día, antes de que trabajen con cualquier otro anfibio. No tienen permitido trabajar con ningún otro anfibio antes de ver a las ranitas de Darwin para disminuir cualquier riesgo de contagio de enfermedades. Así que eso, noticias positivas por lo menos en torno a eso. Sí, muchas gracias, Andrés. Hay un par de manos levantadas en el público, así es que le pido a Felipe Andrés, vamos a activar su micrófono. Ahí ya debería estar activo el micrófono de Felipe. ¿Me escuchan? ¿Sí? Escuchamos, Felipe, por favor, preséntate y formula tu pregunta, comentario, lo que tengas. Bueno, mi nombre es Felipe Andrés, bien dicho, Rodríguez Flores. Soy de profesión sociólogo, trabajo en la Corporación Nacional Forestal hace bastante tiempo.
en una relación de amor y porque el mundo social en la CONAF es bastante complejo, ¿ya? Trabajarlo. ¿Ya? Entonces, aprovechando esta presentación, primero que todo, felicitaciones a Andrés, felicitaciones a Charif y sobre todo felicitaciones a Alexis, a un colega al cual conozco. Hemos desarrollado algunas cosas en conjunto, justamente en el área que quiero formular la pregunta y espero no sacarlos de la temática específica de la ranita de Darwin y todo el trabajo que significa, ¿ya? Personalmente a mí me interesa mucho, hoy en día se podría plantear la dicotomía hombre-naturaleza o ser humano y naturaleza, porque no hay una relación armónica y mira todo el dispositivo que se tiene que hacer para justamente poder proteger a una especie que es parte de la naturaleza y posiblemente es preexistente a nosotros mismos como animales o seres humanos, que en realidad a veces me hago la pregunta, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hablando del trabajo colaborativo que ustedes están haciendo, viendo todo lo que se está levantando, mi pregunta pasa justamente por el mundo por la dimensión humana, ¿ya? Una pregunta que yo siempre me hago es, ¿para qué conservamos? ¿Ya? Y por otro lado, en el momento en que puedo hacerme esa respuesta o escucho a muchos que responden eso, ¿cómo sensibilizamos? ¿Ya? Entonces, justamente Alexis maneja un poco eso desde el punto de vista de cómo yo voy a querer algo si no lo conozco. ¿Cómo yo voy a querer conservar algo si yo no lo conozco? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, con todos estos esfuerzos que se hacen, ¿en qué momento se hace la bajada a la dimensión social y, por ejemplo, todo lo que es cámaras trampa, monitoreo, el sistema SMART, empieza a enlazar nuestro tejido social a través de, por ejemplo, la educación, a través de la modificación de los textos escolares, a través de la generación de espacios justamente de conversación, de sensibilización, de educación ambiental? ¿Cachai? Entonces, para allá es donde va mi pregunta. ¿Cómo involucramos a las y los ciudadanos, ¿cierto?, en este gran trabajo que ustedes desarrollan para justamente poder mejorar las condiciones de vida, en este caso de la ranita de Darwin y de muchas otras especies que necesitan su espacio para poder vivir? De hecho, delante cuando hablaban que, por ejemplo, decisiones se pueden tomar con el sistema SMART, es determinar justamente el uso público en un área protegida. Hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, ¿cierto? Y poder proteger más los espacios donde están nuestros objetos de conservación biológico. Espero no haberme extendido mucho y espero que se haya entendido la pregunta hacia dónde va, que es básicamente las estrategias de conservación para el cambio de paradigma y para una educación y fortalecimiento de la gobernanza territorial, ¿ya? Y por último, como dato para todos los que están presentes, hay una serie que se llama Efectos Colaterales, que habla sobre un hongo azul, ¿cierto? Y una tortuga, que es muy importante, que es Sócrates, ¿ya? Está en la plataforma Max, y si quieren verla, se las recomiendo, ya va en el capítulo 9, estoy esperando que salga el capítulo 10, porque en cierta manera habla de todo lo que está detrás también de cuando se hace un descubrimiento que puede mejorar, ¿cierto?, la vida humana, ¿ya? Eso. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Felipe, por la pregunta y por el comentario también. Creo que es un tremendo desafío porque normalmente cuando hablamos entre personas que conversamos de conservación, hablamos entre conversos, hablamos entre personas que pensamos lo mismo, ¿ah? Y decimos somos muchos. Pero cuando comenzamos a alejar la lupa, nos damos cuenta que somos pocos. ¿Ah? Por lo tanto, es tremendamente importante el trabajo con con las comunidades vecinas, como lo vienen haciendo ustedes. Así que le doy el paso a Alexis y después a Andrés ahí para que nos comenten al respecto. Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, también ahí en la estrategia hay algunos elementos que están siendo considerados para sensibilizar a la población, pero como nosotros trabajamos con diferentes comunidades, nosotros dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales identificamos actorías territoriales, que son tanto organizaciones sociales, otros servicios públicos, entre otros, que tienen un grado de injerencia en la gestión territorial del área protegida. Y un caso concreto que podría ser como de ejemplo es que nosotros tenemos implementado un programa que se llama Pequeños Guardaparques, donde trabajamos con un establecimiento escolar que se llama Jardín Infantil Las Murtitas, y la idea es hacer lo que dice Felipe: cómo bajamos esta información que nosotros recabamos a través del monitoreo estandarizado con cámaras trampa y obviamente ahora también con el descubrimiento de la población de ranita Darwin a la población. Y un claro ejemplo es a través de la educación. Este establecimiento escolar trabaja con fauna local, con fauna asociada al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales,
uno va al establecimiento escolar, puede ver dibujos de carpintero negro, de huillín, entre otras especies que son nuestros objetos de conservación biológicos. Entonces, deme un minuto, porfa, que justo... No hay, no hay problema. Andrés, si quieres tú por mientras complementar ahí, ustedes trabajan en educación para la Sí. conservación fundamentalmente. Sí, uy, me quedé pegado ahí con lo que estaba hablando Alexi, muy, muy buena respuesta. Exacto, ¿no? Lo que dijo, la pregunta que hizo Felipe es exactamente la pregunta que en la ONG nos hemos estado haciendo hace varios años. Yo en lo personal, que vengo más del mundo científico, uno ve que cuando uno produce un paper científico puede tener un impacto limitado en la comunidad científica. Después, en la comunidad que trabaja en conservación, a veces aún más limitado, y después en el público general o en la sociedad general, un impacto casi despreciable. Entonces siempre nos ha interesado esa conexión, romper eso o crear estos puentes de comunicación de lo que hacemos más científico con la sociedad en general, pero también escuchar lo que la sociedad está necesitando. Entonces, por ejemplo, cuando es bien específico igual al mundo de conservación este ejemplo que voy a dar, pero cuando colaboramos con otras organizaciones para diseñar monitoreos de anfibios. Nosotros como ONG podemos ir con nuestra mentalidad ultra científica y nuestros modelos estadísticos ultra elaborados y querer imponer nuestra forma de monitorear, pero lo que hemos encontrado que es mucho más útil es escuchar lo que la otra parte necesita para sus objetivos o que le va a ser útil, que puede implementar, y en esa conversación se genera algo que realmente puede tener un impacto. Y esa generación que le llaman como la coproducción de conocimiento es una herramienta súper fuerte. Y llevándolo más a la sociedad en general, también escuchar lo que la gente necesita, porque como dice Charif, nosotros creemos o nos hacemos creer que somos muchos, pero cuando veamos la sociedad, en verdad somos una parte ínfima que está preocupada por la conservación de la naturaleza. Y también hay que escuchar cuáles son las otras necesidades y implementar eso en nuestras estrategias. Cómo podemos conservar, pero también escuchando lo que las personas que no tienen nuestra mentalidad también están necesitando para su bienestar. Y yo creo que ahí la conservación tiene una herramienta súper fuerte que está ultra demostrado que el contacto con la naturaleza mejora la salud mental, mejora la salud física. Y yo creo que si logramos llevar eso a diferentes lugares y a diferentes sectores de la sociedad, tenemos seguro un futuro promisorio en cuanto a conservación. Gracias, Alexis, que tú querías cerrar ahí. Sí, perdón, es que estaban haciendo revisión de algunas Ningún dependencias y problema, dale tuve nomás. que salir. Sí, lo que explicaba es que hay un caso concreto con estos pequeños guardaparques y la idea es generar un plan de trabajo asociado a nuestros objetos de conservación. Y dentro de ello, obviamente, están los anfibios y específicamente Rhinoderma darwini. Entonces, la idea es poder trabajar y hacer la bajada, como decía Felipe, de toda la información que tenemos a través de nuestras cámaras trampa, a través de la plataforma Smart, para hacer la sensibilización, en este caso a través del mundo educativo. Y el mejor ejemplo para nosotros es a través de este establecimiento escolar que ya estamos trabajando con ellos con este programa que se llama Pequeños Guardaparques, que son obviamente niños muy chiquititos que de una u otra forma se comprometen a proteger y conservar el área protegida. Y también, como mencionaban en su momento, nosotros, por ejemplo, tenemos dos comunidades indígenas, entonces también es súper importante saber cuál es la visión de las comunidades indígenas en relación a esta especie en particular y cómo también ellos, desde una cosmovisión ancestral, también pueden ayudar a la gestión de la conservación de la especie. Entonces también es fundamental cómo dentro de la gestión de un área protegida, con las organizaciones que estamos trabajando actualmente, podemos seguir trabajando para proteger y conservar esta especie. Solamente como dato, salió la noticia y el alcalde de Puerto Vara nos escribió de inmediato.
oye, yo quiero saber más sobre la población de Rinoderma darwini, y ya estamos generando una reunión con él para poder mostrarle qué es lo que hicimos y también la importancia de una autoridad local para poder proteger y conservar la especie al interior, obviamente, del área protegida más importante de la comuna y una de las más importantes a nivel nacional. Entonces también es clave cómo algunas personas que están en la toma de decisiones pueden aportar a la gestión integral de la gestión del área, como también de una especie en particular. Muchas gracias, Alexis, ahí por la respuesta. Y voy a darle el micrófono a Isabela Barrientos, que levantó su mano también, así es que ahí ya, Isabela, tienes activado tu micrófono, tienes que abrirlo para que formules tu pregunta, comentario. Preséntate Hola, también, por favor. ¿se escucha? Se escucha, perfecto. Hola, soy Isabela Barrientos, soy alumna de segundo medio y siempre me han interesado los anfibios y todo lo que tenga que ver con la fauna de nuestro país, obviamente. Y tengo dos preguntas. La primera pregunta se trata sobre la población de Nahuel Buta, esta población que se pudo adaptar a este hongo espora. Y no me quedó muy claro, la verdad, si ustedes descubrieron por qué este grupo en sí sí se pudo adaptar y los otros no. Y la segunda pregunta se trata sobre la que hice en el chat, que es otra parte, pero también se trata sobre los mismos anfibios de Inglaterra, que estos anfibios se están como rehabilitando, por así decirlo, pero al traerlos a Chile los renacuajos o etcétera van a tener como ese anticuerpo, por así decirlo, que van a heredar de los papás o no. Eso. Muchas gracias, Isabela, por sumarte al conversatorio, por tu interés y por esta rica pregunta. Así que, Andrés, Sí, muchas gracias, Isabela. Eh, que es difícil, el nivel de la pregunta no fue como de segundo medio, fue como de universidad o más alto, como de congreso científico. Muy, muy buenas preguntas. Y de hecho, dos puntos súper importantes. Sobre Nahuel Buta, la respuesta es no sabemos. No sabemos por qué esa población en específico tiene la capacidad, pero lo que sospechamos es que es una población que ya desde antes tenía una reproducción muy alta. Se estaban reproduciendo de muy alta manera y eso le permitió que a pesar de que aumentó la mortalidad por el hongo, como se reproducían mucho, lograron como sobrellevar este efecto negativo del hongo. Sin embargo, habiendo dicho eso, en otras especies de anfibios sabemos que una respuesta más adaptativa, que cuando llega, que una población que por ejemplo no se están reproduciendo mucho, pero cuando llega el hongo, las ranitas se pueden empezar a reproducir más y esa es una respuesta compensatoria que hace que el impacto del hongo no sea tan malo a la escala de la población de ranita. Entonces sabemos que eso puede pasar también. Pero en ranita de Darwin todavía nos falta saber por qué está pasando en esa población y por qué no en otras. Y es parte de la investigación que es importante de conservación porque, por ejemplo, la población de Nahuel Buta, desde un punto de vista de su amenaza, aunque el hongo esté presente, es a una población que no está tan amenazada como otra eh, que no tenga esta respuesta frente al hongo. Entonces es importante para priorizar y tomar acciones de conservación. Y sobre la segunda pregunta, sobre los anticuerpos, lamentablemente, toda la información que tenemos en anfibios en general en el mundo es que la infección con este hongo genera una respuesta inmune muy baja, no se generan anticuerpos como frente a otras infecciones. Y por esta misma razón, por ejemplo, ocupar vacunas no ha sido muy exitoso, porque no hay esta generación de anticuerpos que es lo que hace una vacuna. Y en ranita de Darwin es aún peor, porque lo que hemos visto en todas las ranitas de Darwin que se infectan es que se mueren. No existe no existe una respuesta inmune que combata la enfermedad en la ranita de Darwin. Entonces no hay ningún anticuerpo que se pueda traspasar de padre a hijo, por ejemplo, porque no hay una respuesta inmune que mate el hongo en las ranitas infectadas. Lo que sí es muy importante, y que eso quería agregar a la respuesta, es que una de las razones principales de traer las ranitas a Londres, además de rescatar la población que estaba en inminente riesgo de desaparecer, es también poder realizar investigación científica
para ver si encontramos alguna forma de que las ranitas no se mueran con el hongo. Existen varias hipótesis o teorías de cómo podría esto suceder, pero tenemos que ver si lo logramos encontrar en las ranas de Darwin. Y si lo logramos encontrar en alguna, podríamos reproducir esos individuos que tengan esa característica como selectivamente para aumentar esa característica en la población y después liberar en la naturaleza ranitas de Darwin como 2.0 resistentes al hongo quitrio. Eso es algo que a mí creo que eso sería el máximo aporte que yo podría hacer en mi carrera científica, así que es algo que me interesa mucho ir viendo si podemos hacer eso, porque para la especie en sí, que es tan susceptible a la quitriomicosis, eh, sería cambiaría las reglas del juego completamente y permitiría que las ranitas pudieran sobrevivir en la naturaleza. Que hasta ahora eso es lo que estamos viendo que no pasa, que cuando llega el hongo a una población, las ranas mueren rápidamente y es súper devastador. Así que eso, Isabela, muchas gracias por las dos preguntas. Pues sí, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a dar la última mano a Constanza Galvez, que la acaba de levantar. Así es que, Constanza, y de ahí vamos a cerrar con unas respuestas que están en el chat. Constanza, ahí tienes activado tu micrófono. Hola, soy Constanza Galvez, yo estudio agronomía, voy en quinto año y desde que inicié este proceso de estudio de agronomía conocí lo que es la conservación y nada, motivada siempre a ir sabiendo de nuevos como esfuerzos por conservar especies, flora y fauna y en realidad con los anfibios nunca he tenido una cercanía tan grande hasta que conocí el impacto que tienen los pesticidas cuando se vierten en los cursos de agua, el nivel que afectan. Yo creo que los anfibios son los más perjudicados por estos productos. Entonces, bueno, de ranita de Darwin no conocía mucho, pero ahí mi pregunta es, ¿por qué? No sé si tanto, porque yo creo que es lo que debe ser, pero ¿por qué quizás más esfuerzo en conservación de ranita de Darwin que a otras especies? Como, no es como por desmerecer, o sea, no sé cómo hacer la pregunta sin que suene como mal, porque me parece que es fantástico que de a poco vamos protegiendo todas las especies, pero ¿qué tiene ranita de Darwin? O quizás estando en una categoría de vulnerabilidad que yo desconozco frente a otra, eh, quizás un mismo muy alto, no sé, eso sí me puedes contar ahí, Andrés, ¿por qué Sí, el esfuerzo de proteger a la ranita de Darwin? muy Y buena. quizás si hay otras ranitas importantes, pero yo, como te digo, no conozco la verdad de la especie. Eso. Gracias, Constanza. Muy buena pregunta. Muy, muy buena. Y te voy a dar la respuesta políticamente, no, te voy a dar la no políticamente correcta. Primero porque es bonita. Y ahora te voy a dar la políticamente correcta y que también es verdad. Es que la ranita de Darwin es súper importante desde un punto de vista de conservación porque son dos especies, primero, son dos especies de ranita de Darwin. Está la del norte y la del sur. La del norte está entre Zapallar y Concepción por la cordillera de la costa en Chile. Y esa especie no se ve desde el año 1981. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que ya no se ve hace más de 40 años, podría estar extinta. De hecho, su categoría de conservación para la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene estas clasificaciones de estado de conservación global de la especie. Su estado de categoría de conservación es en peligro crítico, posiblemente extinta, tiene ese como tag añadido. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Que sería el primer anfibio de Chile en extinguirse en tiempos modernos. Sería y la primera especie de vertebrado, de animal, en extinguirse en Chile en tiempos modernos. Entonces, como grupo, las ranitas de Darwin son un grupo que está muy amenazado y que son súper relevantes desde el punto de vista de conservación. La rana de Darwin del sur, que es la Rhinoderma darwini, que es de la que hemos hablado con Alexi en nuestras dos presentaciones, porque es la que conocemos población en la actualidad, está también en una categoría mala, que es en peligro, tanto para la RCE, que es la categorización válida en Chile legalmente, como para la Unión Internacional.
Y hay muchas poblaciones que han desaparecido y por eso también, incluso hay muchas poblaciones que han desaparecido en hábitat intacto, en bosques nativos que están súper bien protegidos. La especie igual puede desaparecer por este hongo, por la enfermedad quitriomicosis, que no distingue cómo esté el hábitat, igual las devasta. Eh, Eso, y también la rana de Darwin tiene otras características que son súper importantes, que la hacen una buena bandera en la lucha de la protección del ecosistema que esta especie o estas especies habitan, que es el bosque nativo. Entonces nosotros también la ocupamos como una especie de bandera para proteger otros animales y otros anfibios que no son tan carismáticos, porque lamentablemente los anfibios, aunque me cuesta a mí admitirlo siendo como una persona que le gustan mucho los anfibios, no son especies muy carismáticas. Si tú le preguntas al público general, y de esto tenemos mucha evidencia, por ejemplo, qué especie preferiría conservar o qué especie donaría plata para conservar, la mayoría de la gente va a decir mamíferos, aves y otros grupos más carismáticos y no los anfibios. Pero la ranita de Darwin es ciertamente una excepción a esta regla y es mucho más carismática y a la gente le gusta. Y también esto uno lo puede utilizar para generar amor en la gente y transmitir conocimiento de otros anfibios que habitan con la ranita de Darwin. Y eso también es lo que tratamos de hacer desde la ONG Ranita de Darwin. Vale, muy clara la respuesta y tienes toda la razón. Como que se relaciona con la pregunta que hicieron al principio de cómo bajar esto a la sociedad y probablemente son con estos niños símbolos de la conservación, como la ranita, el pudú, que sirven que la gente se motive. Así que gracias, Andrés. Sí, exacto. Gracias, Constanza. Bueno, muchas gracias Andrés, Alexis, por todas las respuestas, por todas las preguntas que hay. Voy a contestar una que es bastante más administrativa y y que nos pregunta, bueno, ¿qué viene con el plan Recoge? ¿Ah? En términos de que cuáles son las etapas. El plan Recoge hoy día está siendo sometido a consulta ciudadana, a consulta pública, por lo tanto vamos a recibir una serie de observaciones, comentarios, recomendaciones, en fin. Eso es analizado por un comité asesor que tenemos que se llama el Comité de los Planes Recoge, para elaborar ya una propuesta definitiva de plan, tomando en consideración las observaciones que se formulen. Y esa propuesta luego es elevada al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y una vez aprobada viene un camino todavía de oficialización. Por lo tanto, estamos pensando que este plan, eh, siguiendo todo este camino, podría estar siendo ya oficializado en la primera parte del próximo año. O sea, enero, febrero, podríamos tener ya un plan que esté totalmente oficializado y por lo tanto ahí entrada en vigencia con todo lo que signifique la implementación. Que es una implementación colectiva, ¿ah? Es parte de una construcción colectiva y también implementación para distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. Bueno, nos hemos pasado claramente de la hora y media que teníamos, pero se nota el interés y sobre todo se nota la pasión de Alexis y de Andrés cuando nos conversan, cuando nos cuentan de conservación, cuando nos cuentan de conservación de Ranita Darwin. Así es que yo darles las gracias a ustedes, Alexis, Andrés, Alexis, a la Corporación Nacional Forestal, por supuesto, por todo su valioso trabajo en conservación y en el caso de Andrés a la ONG Ranita Darwin y a tantas otras organizaciones que están trabajando hoy día en conservación de Ranita Darwin. La ONG Ranita Darwin es una de esas, que tiene el nombre propio, ONG Ranita Darwin, que ha sido un gran articulador, pero hay muchas otras organizaciones en Chile trabajando por la conservación de Ranita Darwin, lo que es una suerte y una fortuna para esa especie. Así es que, por mi lado, darles las gracias por la participación, por su activa respuesta. Y te doy el paso a ti, Sergio, para que nos cuentes cómo cerramos y dónde va a quedar grabada este conversatorio para que lo vuelvan a visitar quienes así lo quieran y lo recomienden a quienes no pudieron. Así es que muchas gracias de nuevo, Alexis, Andrés y a ti, Sergio, por la coordinación también. Gracias, gracias, Tarif. Me sumo ahí a los agradecimientos a Andrés, Alex y por supuesto a ti.
Y como tú comentabas, y como nos han ido preguntando tanto en el chat como en el botón preguntas y respuestas, recordarles que esta actividad está siendo grabada y va a quedar disponibilizada en nuestro portal de consulta ciudadana. A partir de mañana ya van a poder estar revisando la grabación, así que ahí va a quedar disponible en el portal. Recordarles que la consulta pública va a estar abierta y disponible hasta el 1 de abril. Así que los invitamos a todos a que puedan hacer sus observaciones, sus comentarios en el portal. Así que los invitamos ahí a estar muy pendientes y activos en hacer sus observaciones. Y acabo de escribir en el chat entonces el enlace al portal para que puedan revisar la grabación de este conversatorio. Dicho eso, entonces, Charif, ahí te agradecemos mucho, insistimos a Alexis y a Andrés, y agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, así que estamos en contacto y esperamos sus observaciones. Que estén muy bien. Muchas gracias, cuídense. Chao, 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 Muchas gracias Charit, a todas y Andrés. todos.